Bienvenidos y bienvenidas a Política al Grano, el podcast en el que hablamos de política sin rodeos al calor de una buena taza de café. Sírvete el tuyo que mientras te lo tomas nosotros te hablamos de algo de la política de este país. Jorge, hoy, ¿qué nos estamos tomando? Hoy nos estamos tomando un café de la finca La Divisa, que se llama Café La Divisa, que es una curiosidad, yo sé, para la mayoría de las personas que nos están escuchando. Es producido en el municipio de Santa Fe de Antioquia. La gente tiene la idea de que Santa Fe de Antioquia solo es tierra caliente a orilla del río Cauca. No, Santa Fe de Antioquia tiene montañas y clima frío, tiene todos los pisos térmicos. Y en esa finca La Divisa, ubicada a 2.050 metros sobre el nivel del mar, o sea, es un café de altura. Claro, es un café de altura. Se produce este café en esa finca de propiedad del señor Gabriel Gutiérrez. Este café es producido en un nanolote, o sea, es café escogido solo de un pequeño lote y por eso garantiza que es de origen único y es una variedad caturro, además que denominan Supremo. Supremo no es que sea una variedad de café, sino que es el grano más grande que lo escogen y entonces quedan unos granos de mucha mejor calidad y uniformidad. Este café es beneficiado como café lavado. Y es tostado y empacado por una empresa que queda en el Hatillo, Antioquia, que se llama así, el Hatillo. En Barbosa. En Barbosa. Sí. Y esta firma que compra, tuesta y empaca y comercializa cafés de origen único. Y se consigue en Confama, en el claustro de Confama, perdónenme la memoria, en San Ignacio, en el claustro, en el cafecito que hay en el claustro de Confama, ahí se consiguen los cafés de la marca Hatillo, que repito, son de origen único. Bueno, Jorge, vamos a hablar de qué. Hoy vamos a hablar de las elecciones presidenciales. El país todavía está asimilando el sacudón de la primera vuelta presidencial. Los datos oficiales ya están consolidados y el escenario de la polarización del que hablamos durante toda la primera vuelta se consolidó. Iván Cepeda, en representación del Pacto Histórico, y Abelardo de la Espriella como carta de la derecha radical, se disputarán la presidencia de la República en el balotaje de junio. Y el discurso de los dos, la propia noche de la primera vuelta, da cuenta de que la segunda vuelta marca la ruta de la segunda vuelta. Más polarización, más pelea, más insulto, más agresión. Eso es lo que nos anunciaron la noche del 31. Bueno, Jorge, y antes de entrar a mirar las cifras, el mapa político que se consolida después de esta primera vuelta, pues yo creo que vale la pena volver a insistir con este pacto de transparencia que nosotros hacemos con nuestra audiencia. La gente que nos sigue en Política al Grano no lo sabe, pero también puede llegar alguien nuevo a ver este episodio y pues nosotros lo advertimos y nosotros no creemos en la neutralidad. Pues a otros medios que dirán que son neutrales, nosotros no. Nosotros lo que defendemos es la honestidad, contar claramente de dónde venimos y que saben quienes nos ven asiduamente que este equipo de Política al Grano tiene una afinidad y una vinculación activa a la propuesta de Sergio Fajardo. Entonces, pues digamos que eso es lo primero que hay que decir. Y lo segundo que hay que decir es que toca reconocer con franqueza que quedamos por fuera del tarjetón de la segunda vuelta. O sea, que no ganamos en la primera vuelta y que pues es un resultado complicado, un resultado difícil para los sectores que, como nosotros, no estamos metidos en ninguno de los dos grandes bloques que hoy han pasado mayoritariamente a la segunda vuelta y que son los representantes de esta polarización que usted hace un rato advertía. Correcto, Alejandro. Y hay que advertir, ¿no? Obviamente no nos vamos a sumar al coro triunfalista de las dos campañas que pasaron, pero tampoco vamos a caer en el lamento estéril. Nos parece acertada la posición expresada por Jorge Enrique Robledo en su balance de la semana pasada de esta jornada. Lo que ocurrió en las elecciones no puede leerse como ninguna circunstancia como una victoria democrática. Lo que estamos presenciando es la consolidación de una profunda crisis institucional, fiscal y social, donde el electorado fue conducido a votar a través del miedo, la rabia, el clientelismo, la compra de votos, el chantaje con contratos y empleos y la manipulación emocional de los extremos. Manipulación emocional que no veíamos hacía mucho tiempo en Colombia. Sí, Jorge, y bueno, pues también yo creo que vale la pena empezar hablando en este episodio de una cosa que nos parece relevante y es
el comportamiento de lo que los medios llaman el centro político y en concreto el comportamiento electoral de Sergio Fajardo en estas elecciones. Porque yo creo que hay que resaltar una cosa: contra todos los pronósticos catastrofistas, contra las encuestas que vendieron la idea de que Fajardo estaba enterrado antes En el margen de error. Contra las campañas que promovieron la idea de que votar por Fajardo era votar el voto porque eso no iba a dar ni margen de error, pues Fajardo yo creo que dio la sorpresa, porque a mano limpia logró consolidar 1 millón de votos en las zonas. Eso se dice rápido. Es más difícil de lo que la gente cree. Sacarse un solo voto es una cosa impresionante. Sacarse 1 millón de votos es una cosa relevante, y no en vano los medios han titulado a Fajardo como el gran ganador o la gran sorpresa de estas elecciones. Así es, Alejandro. Y en el contexto de la política colombiana actual, no es un dato menor. Es una auténtica hazaña, una especie de triunfo de la resistencia civil. Analicemos de fondo el fondo económico de esto, ¿no? La campaña de Fajardo operó con una austeridad enorme y con un juicio impresionante. No se gastó sino como 1.800 millones de pesos. Y es bueno aclarar una cosa aquí, ¿no? Hubo una campaña infame contra Fajardo y muy efectiva, porque caló en mucha gente de que Fajardo era un vividor que se presentaba cada 4 años como candidato para recoger la plata de la reposición y irse a vivir como un príncipe 4 años. Ese es un cuento, pero un cuentazo que se inventaron, y hubo mucha gente que se lo tragó. La verdad es que Fajardo, con la votación que obtuvo, podría cobrar más de 8.000 millones de pesos de reposición de votos. ¿Cómo? Pasando cuentas, diciendo que se gastó esa plata, inventando facturas o pagándole a contratistas o amigos, como hacen muchas campañas, que lo sabemos, ¿no? Claro, que pasan cuentas falsas cuando sacan más votos de lo que se gastaron realmente. No, Fajardo va a cobrar exactamente la plata que se gastó en la campaña. Eso es un síntoma de honradez y de austeridad. Y con esa plata... Y la prueba de que las otras campañas mintieron en este punto. No, mintieron en lo de Fajardo. Ahora, y la comparación de lo que Fajardo y la campaña de Fajardo y ni hay compromiso de gasto, pues es comparado económicamente con las millones, 30.000, 35.000 millones, 18.000 millones, 14.000 millones, realmente económicamente se compara, uno puede decir que es como si hubiéramos ido a una batalla nosotros con una cauchera, o Fajardo con una cauchera y los otros con tanques de guerra, más o menos así. O sea, la comparación de la batalla. Y Jorge, ese millón de votos representa el voto de opinión en su estado más puro. O sea, 1 millón de ciudadanos decidieron salir a las urnas de manera completamente libre, movidos por los argumentos, por el programa de Fajardo, por una visión que Fajardo propuso de una política decente. Y es una gente que se mueve sin la mediación de las maquinarias electorales, sin clanes familiares que se reparten como si fueran feudos los territorios de este país y que los heredan como si fueran fincas, sin caciques políticos, sin la compra de votos, sin repartir prebendas, sin ofrecer contratos del Estado. O sea, digamos que es un voto que se obtiene a mano limpia. Y hay que decir también en esto, en una cancha que está completamente inclinada en contra de Fajardo y a favor sobre todo de 3 cosas: de las grandes sumas de dinero que usted ha mencionado ahorita, las que se mueven de frente y las que se mueven por debajo de cuerda, el enorme poder y el abuso institucional que hubo por parte del gobierno de Petro en esta campaña y la participación indebida en política de los funcionarios públicos, y la extrema polarización en el que está el país. Eso todo le jugaban contra Fajardo, y a mano limpia, como digo, Fajardo logra sacar 1 millón de votos, que para mí es el cimiento que queda para una futura resistencia cívica, una resistencia democrática en Colombia. O sea, el germen de una cosa que siga defendiendo y propugnando una política decente en nuestro país. Bueno, Alejandro, pongamos la lupa en otra cosa que vale la pena, es el análisis, el titular analítico de la jornada. Porque hay un primer derrotado, es Álvaro Uribe. Es indudable que Álvaro Uribe y el uribismo y su estructura política fueron derrotados por uno que es afín políticamente a él, pero fue derrotado. Y el otro derrotado es Gustavo Petro, que representa pues el apoyo material a la campaña que perdió. El gobierno se la jugó con la campaña y perdió en primera vuelta. Yo creo que analicemos que los ganadores
no pasan a segunda vuelta. Y los grandes derrotados son los que están justamente en la segunda vuelta, pero en condiciones en las que no son favorables ni para Uribe ni para el propio Petro. Entonces analicemos primero lo de Uribe, Jorge, porque lo suyo fue un gran descalabro, al menos es lo que a mí me parece, porque durante las últimas 2 décadas Uribe había sido el eje ordenador de la política colombiana, o sea, el gran elector de este país era Uribe. Y en estas tuvo un desempeño bastante magro, muy regular. Se aspiraba a sacar más de 6 millones de votos con Paloma Valencia, porque es que eso era lo que habían sacado en la consulta en la que ella fue elegida. O sea, que esa era la pecera, El CASE. el case que tenía. Y sin embargo no lograron llegar ni a la tercera parte de esa votación. Uribe de todos modos jugó con 2 candidatos, como lo hemos advertido, con Paloma y con Abelardo, donde rápidamente se acomodó el uribismo, y de hecho mucha gente del uribismo fue a votar allá a primera vuelta, pero que también hay que advertir, es un candidato que no viene de las entrañas del uribismo, y que institucionalmente el uribismo se ve reventado en este caso o en esta apuesta que hizo, que se fue con Paloma Valencia y terminó sacando la tercera parte de los votos que tendría que haberse sacado por lógica después de haber participado en esa consulta. Bueno, Alejandro, el análisis de coyuntura debe ser muy fino, porque hay una lectura errónea en los medios que le adjudican el triunfo en primera vuelta de Abelardo al uribismo. No. Una parte muy sustancial de los votos que obtuvo el Estrella en las urnas no responde al aparato del Centro Democrático, ni a la figura de Uribe. Responde al voto de castigo a esa política tradicional del Centro Democrático. Miles de ciudadanos indignados, cansados de los mismos partidos de siempre, decidieron respaldar a De la Estrella, que se presentó como un outsider, como un alternativo, como una figura de ruptura. Declaró insistentemente que no hacía acuerdos con ningún partido político ni con ningún politiquero. Incluso ahora lo sigue haciendo después de haber ganado la primera vuelta, que no se junta con ningún partido político y que es un alternativo y un outsider. Eso es un castigo para Uribe y para el Centro Democrático, uno de los partidos tradicionales de Colombia. Claro, Jorge, y hay una enorme paradoja, mejor digámoslo con claridad, el engaño supremo de la campaña de Abelardo, porque Abelardo construyó una narrativa que ha sido muy eficaz, muy efectiva, al presentarse como un outsider, como usted lo había dicho, como alguien que es un hombre antisistema, ajeno a los partidos y a la política tradicional. Sin embargo, cuando uno examina esta campaña, digamos, y el ejercicio profesional, el desempeño político de Abelardo, pues lo que queda en evidencia es que Fajardo pertenece y ha pertenecido y se ha nutrido de los sectores más tradicionales, pero Abelardo, de los sectores más tradicionales, de los sectores más cuestionados y de los sectores, digamos, más retardatarios del establecimiento político colombiano. O sea, no es nada de outsider en Abelardo. Abelardo es un tipo que ha sido un defensor de oficio de la política tradicional en este país y que hoy recoge justamente esa política, aunque dice que no va con ningún partido. Lo que sabemos es que todos los partidos están llegando allá por la puerta de atrás a tratar de pavimentarle la llegada a la Casa de Nariño. Bueno, todos los partidos no, porque también de los partidos tradicionales están llegando a la campaña de Cepeda o estaban en la campaña de Cepeda. Claro, le olvide que ahí había en la U del Partido Liberal y del Partido Conservador. Ape Cuello estuvo jugado en la campaña, esa joyita de Ape Cuello. Bueno, el fenómeno del falso outsider nos lleva directamente a analizar las 2 opciones que quedan sobre la mesa para la segunda vuelta, que no son más que las 2 caras de la misma crisis institucional. Por un lado tenemos la candidatura de Iván Cepeda y el pacto histórico. Su paso al balotaje, su haber logrado pasar a segunda vuelta, no se puede explicar sin el apoyo del gobierno de Petro. Sin el apoyo, pero decidido del gobierno, material, económica, publicitaria y mediáticamente, una cosa impresionante, la avalancha de respaldo del gobierno y sus funcionarios a la candidatura de Iván Cepeda. Pero paradójicamente, haber perdido frente a Abelardo también le deben apuntar a Petro, porque su abuso, como decía mi mamá, el gordo empalagó tanto con los logros del gobierno y con la publicidad de los logros del gobierno que eso también mama a la gente y ponía mucha gente a votar contra. Claro, muchos los votos de Abelardo no son votos por Abelardo y por sus posiciones fanáticas y sus posiciones ultraderechistas, no, son votos contra el gobierno de Petro.
esta administración en su recta final se dedicó a hacer política, no a administrar ni a resolver asuntos, sino a hacer política y a meterle toda la plata y todas las instituciones a la campaña de Iván Cepeda. Entonces, repito, es una paradoja. Pasa a segunda vuelta gracias al apoyo del gobierno, pero pierde con Abelardo gracias al apoyo del gobierno, o en virtud o como consecuencia del apoyo del gobierno. Esta es una cosa que no podemos perder en el análisis, Alejandro. Sí, Jorge, y que un apunte que yo hago por fuera del guión, pero que recuerdo cuando hablamos de estas cosas, es que yo creo que aquí Petro se anotó con Juan Manuel Santos, porque hizo la misma de Juan Manuel Santos en el referendo de los acuerdos de paz en La Habana, que lo que hizo fue convertir esa elección en una elección para refrendar su propio mandato, como en un plebiscito para preguntar si le gustaba o no le gustaba al gobierno. Y tal como Juan Manuel Santos le pasó con el referendo de la paz, a Petro le pasa aquí con la elección presidencial. Él se la jugó toda que esta campaña fuera para que la gente votara si le había gustado o no le había gustado el gobierno, y resulta que fue mayoritario el voto en contra del gobierno de Petro. Hoy están en una enorme dificultad para sumar los más de 3 millones de votos que van a necesitar para ganar en segunda vuelta. Como usted lo dice, Jorge, tiene que ver con este asunto de que Petro es también una compañía tóxica para la campaña de Cepeda. Y por otro lado, pues la respuesta visceral a este modelo, porque es que de la espriella y esa derecha radical que crece en cabeza suya en torno a esa propuesta, no es que surja de la nada. Eso es el reflejo de un electorado que está profundamente afectado por la realidad económica del país, por la inflación persistente, por el estancamiento del empleo, que donde más ha crecido es en el sector de la informalidad y en algo en el empleo público, que además pues, no les va a durar mucho si pierden las elecciones, y en el colapso financiero de sectores críticos como el de la salud, que generan un caldo de cultivo muy propicio para la indignación. Lo irónico, Jorge, es que el propio gobierno de Petro escogió a De la Espriella como su sparring. Aquí lo dijimos. De la Espriella surge porque es el candidato preferido de Petro, contra el que dirigieron todos los ataques en redes, todos los discursos políticos del gobierno, todos los discursos políticos de la campaña de Cepeda estuvieron dirigidos, enfocados en Abelardo de la Espriella. Y eso lo único que hizo fue inflarlo, darle la vitrina que necesitaba para crecer. Sin Petro, yo estoy seguro de que no hubiéramos terminado teniendo una figura como Abelardo con posibilidades de ser presidente. Se habría quedado en la ridiculez que ha representado siempre, un tipo que que graba un CD cantando unas canciones, que saca una marca de ron que se quiebra, o sea, un empresario ahí de media caña, bastante chicanero, pero sin mucho... Pero muy platudo. Sí, muy plató, también relacionado con el gobierno de Venezuela, nada que olvidar. Y un tipo que no habría tenido nunca una posibilidad de ser presidente de Colombia, pero que hoy la tiene porque el gobierno de Petro se lo inventó como su enemigo favorito. Entonces, digamos que por eso es que decimos que Petro es el segundo gran derrotado en esta contienda. Así es, si no hubiera sido por Petro y su combo, el del Espriella no pasaba de ser un Santiago Botero, el del tal del Balín, un extremista más. Bueno, y aquí llegamos a un punto que es el del voto útil, Alejandro. Aquí nos instalaron una narrativa terrible y es que había que votar por el que pudiera ganar. Y el que podía ganar era el que más plata tenía en la campaña o más apoyo del gobierno. Y eso se vio clarito y que a través de sus bodegas digitales le pusieron al país la narrativa del miedo mutuo. Hay que votar por este porque si no el otro nos mata. Hay que votar por el otro porque si no el aquel nos mata. Acaba con todo, que estaba con el lío de la perra. Y todos daban argumentos para que fuera como creíble la versión del otro. Era una cosa bastante curiosa en la que el uno necesitaba del otro para atacarse mutuamente. Esto asfixió de manera premeditada el debate. No hubo debate de ideas, no hubo debate de propuestas. No, las alternativas como la nuestra, una alternativa moderada, programática, que ofrecía cosas posibles desde la presidencia de la República, lo único que ofrecíamos en el programa era corrección, decencia y unos avances posibles y unas rectificaciones posibles para hacer. Eso se ofreció con claridad, pero eso no se discutió, se puso a la gente a votar con el estómago, con el hígado, no con la cabeza. Pues la evidencia es que ni debates hubo, no hubo debates presidenciales, no hubo. No, en una cosa rara en las elecciones, porque siempre en las elecciones presidenciales hay algún tipo de debate, aquí no hubo ninguno, hubo entre unos cuantos candidatos a la vicepresidencia y cosas de eso, pero debate, de idea, no.
Jorge, bueno, llegamos aquí casi que al final y es empezar a mirar qué es lo que va a pasar y que creo que es donde hay que poner el foco de atención, qué es lo que viene para Colombia. Porque es que acá yo creo que hay que advertir una cosa, gane el que gane, si bien sea que gane Iván Cepeda y que digamos, prolongue la propuesta del pacto histórico, o que gane Abelardo de la Espriella, tirándonos a ese salto al vacío que significa ese giro hacia la derecha radical que él propone, el próximo mandatario de los colombianos, cualquiera de estos dos, va a recibir una bomba de relojería, una bomba de tiempo que está a punto de estallar. Y lo que es peor, Jorge, es que son los responsables de la crisis, pero además ninguno de los dos tiene una propuesta clara, efectiva, que nos diga cómo es que va a remediar la crisis social, política, económica que se avecina para el país. Así es, Alejandro, es que las condiciones en que Petro le entregará el poder a quien lo reemplace son de una enorme gravedad. El nuevo gobierno heredará una crisis fiscal, unas finanzas públicas completamente agotadas, un déficit presupuestal profundo y un margen de maniobra bastante escaso, casi nulo. El próximo Congreso o el presidente que quede va a lidiar con un Congreso fragmentado, polarizado, de una gobernabilidad dificilísima. O sea, cualquier intento de concertación, de salidas responsables, va a ser bastante difícil. Gobernar a un país en esas condiciones fiscales y en ese nivel de fractura social va a ser de una enorme dificultad, sobre todo habida cuenta de que los que pueden ganar en estas elecciones son los responsables de la fractura y van a seguir insistiendo en la fractura con toda seguridad. Claro, Jorge, entonces esa estrategia del miedo, de votar para que no gane el otro, los deja atrapados en una situación muy complicada, porque es que nos pusieron a los colombianos a elegir entre un cuestionado continuismo de una política, de una gestión deficiente de este gobierno de Petro, que es heredero de unas crisis viejas, porque no es el responsable de todos los males del país, pero que tampoco corrigió los problemas que este tenía, o hacer este salto en vacío institucional de esa retórica antisistema tan peligrosa de Abelardo. Yo veo muy pocas luces de que en el futuro cercano estos asuntos se remedien, de que cambiemos la herencia nefasta que recibió Petro a los gobiernos anteriores y que tampoco vamos a ver o que tampoco hay una decisión clara, tampoco hay una intención de reparar la herencia nefasta que le va a dejar Petro a su sucesor, sea su amigo o sea su contrincante. Así es. De todos modos, el escenario, Alejandro y estimados amigos y amigas, no es del todo desolador. Ese millón de votos de que Sergio Fajardo obtuvo con decencia no representan un punto de llegada, al contrario, y no son un punto de llegada ni son fracaso. Es una base legítima y limpia para un periodo de amplia resistencia civil y lucha por un país distinto. Yo creo que la posición que hemos asumido, que asumió Sergio Fajardo con el decálogo, el que lo adoptó el partido con toda decisión, es como una especie de luz, de esperanza, una luz en el camino para el país. Le estamos entregando al país una hoja de ruta de que gane el que gane, vamos a seguir persistiendo en esos 10 puntos del decálogo. Y vamos a invitar a ese millón de colombianos a que nos ayuden a construir nuevas mayorías para lograr unir al país. Colombia, para poder tener un proyecto de nación próspera y soberana, necesita unir al 90% de los colombianos. No podemos tener un presidente que gobierne solo para la mitad de la gente. O para menos de la mitad, para la mitad de los votantes. Sí, hay otra gente que ni le importa un carajo. Y entonces, también yo quiero resaltar, Alejandro, que la decisión que tomó el Partido de Dignidad y Compromiso en su comité ejecutivo de adoptar el decálogo, pero además decirle a los militantes, los votos no son nuestros, no, los votos son de cada ciudadano, cada ciudadano debe votar a conciencia, como aviso bien tenga, por una de las dos opciones, que repito, para nosotros las dos son pésimas, o votar en blanco. Eso también quedó claro que el partido ha orientado en ese sentido, porque eso garantiza la unidad del partido por una parte y garantiza también a que no contribuyamos a la espiral de polarizante que tiene el país en estas circunstancias. Yo creo que es sabia la decisión que adoptó el partido de que cada ciudadano, cada militante, cada vocero del partido vote a conciencia y no contribuyamos a la polarización y busquemos la unidad del partido en torno
al decálogo para buscar la unidad de los colombianos. Y yo creo que es de una actitud de bastante respeto por la militancia y por los votantes, porque Fajardo ni la dirección de Dignidad y Compromiso se arrogan esos votos como propios, no dicen esto nos pertenece y nosotros decimos cómo vamos a votar, o salir a decir voy a votar de esta manera, digamos, con un cierto cuniprontismo, sino pues una actitud reflexiva, de decir vamos a dejar que cada quien evalúe las propuestas de los candidatos y decida en libertad qué forma va a votar. Bueno, hemos llegado al final de este episodio. Somos Alejandro Arcila, Jorge Gómez Gallego, quienes escribimos estos guiones y los presentamos ante las cámaras. Pero detrás de las cámaras, en Política al Grano, tenemos un equipo muy importante. Juliana Bernal Palacio, que está en la cámara, en la dirección. Julián Núdera, que nos acompaña en el sonido, en algunos aspectos técnicos, que nos acompañan Javi Gómez y Luisa Margarita Asa. Los invitamos a que nos escuchen en el próximo café, a que se suscriban, a que le den a la campanita, que comenten, a que compartan estos episodios y les agradecemos por llegar hasta acá. Nos despedimos pues de ustedes y nos vemos en el próximo café. Chao. Chao.